Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Habitual. En esta ocasión vamos a resolver este ejercicio de equilibrio rotacional, en el cual nos dicen que tenemos esta barra sostenida aquí en el punto A por la articulación, y también en el punto B por este alambre, que forma un ángulo θ con la barra. Y también nos están indicando que tenemos sobre la barra este bloque de peso W, que puede moverse sobre la barra, como lo define aquí la distancia X medida con respecto al muro. Además, lo que nos dicen es que la longitud de la barra es L, y lo primero que nos piden es determinar la tensión aquí en el alambre, y también las componentes horizontal y vertical que ejerce la articulación sobre la barra, en función de X. Y después lo que nos piden, ya que obtengamos estos resultados, que con el peso igual a 315 newtons, con la longitud de la barra igual a 2.76 metros, y un ángulo de 32 grados, calculemos la distancia máxima antes de romperse este alambre, si este puede soportar una tensión máxima de 520 newtons. Bien amigos, y comenzamos con el inciso A, es decir, primero vamos a determinar la tensión aquí en el alambre, y también las componentes horizontal y vertical que ejerce la articulación sobre la barra. Y antes de comenzar debemos de tener en cuenta lo siguiente, que el peso del bloque, la longitud de la barra y el ángulo que forme el alambre con la barra son cantidades conocidas, así como la distancia X. Y en función de estas cantidades lo que vamos a hacer es determinar lo que es la tensión en la cuerda y las componentes horizontal y vertical de la articulación. Bueno amigos, ya que hemos aclarado esto, ahora lo que vamos a hacer, como ya hemos hecho en los videos anteriores, es primero dibujar un diagrama, en el cual vamos a marcar todas las fuerzas que están actuando aquí en nuestro sistema, y también las distancias a las cuales se encuentran una con respecto a otra, para aplicar nuestras condiciones de equilibrio. Entonces comenzando de izquierda a derecha sobre la barra. Primero tenemos la componente horizontal de la articulación, que vamos a representar con el siguiente vector, y también su componente vertical, que apunta hacia arriba. Además, cada una de estas componentes las vamos a denotar como F subíndice X y F subíndice Y respectivamente. Bueno, después a una distancia X del punto A, tenemos el peso de este bloque, que vamos a representar con un vector dirigido hacia abajo. Ahora, aquí en el enunciado lo que nos dicen es que el peso de la barra es despreciable, por lo cual esto significa que no lo vamos a considerar. A continuación, a una distancia L del punto A, tenemos la tensión en el alambre, el cual jala a la barra, y por lo tanto lo vamos a representar con el siguiente vector, que va sobre el alambre, y además lo vamos a denotar con la letra T mayúscula. Bien amigos, ya que hemos dibujado nuestro diagrama, lo siguiente que vamos a realizar es elegir un eje de rotación, para poder aplicar la segunda condición de equilibrio, o también llamada condición de equilibrio rotacional. Bueno, y como una recomendación, uno debe de elegir el eje de rotación como aquel punto donde sea aplicada alguna de las fuerzas desconocidas, ya que el momento asociado a esta fuerza va a ser igual a 0, y esto nos va a ayudar a simplificar los cálculos. Entonces, debido a esto, yo voy a elegir el eje de rotación como el punto A. Y ya que hemos elegido nuestro eje de rotación, el siguiente paso es aplicar la segunda condición de equilibrio, la cual nos dice que la suma de todos los momentos con respecto a un eje en particular es igual a 0, en donde cada uno de estos momentos va a ser igual a la distancia multiplicado por la fuerza, siempre y cuando estas dos cantidades sean perpendiculares, y r es la distancia medida desde el eje de rotación al punto de aplicación de esta fuerza. Pero si estas dos cantidades no son perpendiculares, es decir, que entre ellas dos se forme un ángulo diferente de 90 grados, entonces el momento de fuerza se determina, multiplicando la distancia por la fuerza, y además por el seno del ángulo que forman estas dos cantidades. Y debemos de tener en cuenta también que el momento de fuerza va a ser una cantidad positiva, si la fuerza tiende a hacer rotar a nuestro objeto en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Pero si la fuerza la tiende a hacer rotar en el otro sentido, es decir, a favor de las manecillas del reloj, entonces el momento de fuerza va a ser una cantidad negativa. Entonces al aplicar esta condición a nuestro ejercicio tenemos, con el eje de rotación el punto A, el momento asociado al peso del bloque, más el momento asociado a la tensión del cable, y toda esta cantidad debe de ser igualada a 0. Continuando tenemos menos el momento asociado al peso W, que es igual a la distancia, y en este caso la distancia es X, y multiplicado por la fuerza que es el peso W, y esta cantidad es negativa, debido a que esta fuerza tiende a hacer rotar a la barra en el sentido de las manecillas del reloj, más el momento asociado a la tensión del cable,
que es igual a la distancia, y en este caso la distancia del eje de rotación al punto de aplicación de esta fuerza es L, y que multiplica a la fuerza que es la tensión del cable, y además por el seno del ángulo que forman estas dos cantidades. Además, si observamos, le hemos escrito a esta cantidad el signo positivo, y esto se debe a que la fuerza tiende a hacer rotar a nuestro objeto en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Bueno, y toda esta cantidad la debemos de igualar a 0. Ahora, de esta expresión que hemos obtenido, lo que vamos a hacer es despejar la tensión del cable T. Y para eso, como el primer término se encuentra restando en este lado de la igualdad, lo vamos a pasar al lado derecho sumando. Con lo cual nos queda que la longitud de la barra L, por la tensión de la cuerda T y por el seno del ángulo, es igual a la distancia X por el peso W. Ahora, como L y el seno del ángulo se encuentran multiplicando a T, van a pasar al lado derecho de la igualdad dividiendo. Y tenemos que la tensión del cable T va a ser igual a la distancia X por el peso W, entre L por el seno del ángulo. Y aquí si observamos ya hemos obtenido la tensión del cable en función de X, W, L y el ángulo, que son cantidades conocidas. Bueno, ya que hemos obtenido la tensión del cable, ahora lo que vamos a hacer es obtener las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por la articulación. Entonces para eso vamos a aplicar la primera condición de equilibrio, o también llamada condición de equilibrio traslacional, la cual nos dice que la suma de todas las componentes en X de las fuerzas que actúan en el sistema es igual a 0, y también la suma de todas las componentes en Y de las fuerzas igual a 0. Pero antes de aplicar esta condición, lo que vamos a hacer es descomponer el vector T en sus componentes rectangulares. Y este vector va a tener dos componentes, una componente horizontal, que vamos a dibujar con el siguiente vector dirigido hacia la izquierda, y una componente vertical, que vamos a representar con el siguiente vector dirigido hacia arriba. Y cada una de estas componentes las vamos a denotar como T subíndice X y T subíndice Y respectivamente. Ahora, la componente en X de este vector, como es el cateto adyacente al ángulo θ, vamos a tener que esta va a estar relacionado con el coseno del ángulo, y va a ser igual a la magnitud del vector multiplicado por el coseno del ángulo. Pero la magnitud de la tensión del cable es igual a la distancia X, multiplicado por el peso W, y dividido entre la longitud L por el seno del ángulo. Y todo esto multiplicado por el coseno del ángulo. Ahora sabemos de las identidades trigonométricas, que la cotangente del ángulo es igual al coseno del ángulo dividido entre el seno del ángulo, que es justamente lo que tenemos aquí en esta expresión. Por lo tanto, la componente en X de este vector va a ser igual a la distancia X por W, y multiplicado por la cotangente del ángulo, entre la longitud L. Por otro lado, como la componente en Y del vector es el cateto opuesto al ángulo θ, vamos a tener que esta componente va a ser igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo. Pero la magnitud del vector es igual a la distancia X por W, entre L por el seno del ángulo. Todo esto multiplicado por el seno del ángulo. Ahora si observamos, el seno del ángulo se encuentra multiplicando y dividiendo, por lo cual este se cancela. Y con esto obtenemos que la componente en Y del vector va a ser igual a la distancia X por W entre L. Bueno amigos, ya que hemos descompuesto el vector en sus componentes rectangulares, ahora sí vamos a comenzar aplicando la primera parte de la condición, es decir, de que la suma de las componentes en X de los vectores igual a 0. Y tenemos la componente en X de la fuerza que ejerce la articulación, menos la componente en X de la tensión del cable. Y toda esta cantidad igual a 0. Y aquí los signos positivos y negativos que hemos escrito en las componentes de los vectores se debe a que estamos considerando que las fuerzas que apunten hacia la derecha son positivas y las que apunten hacia la izquierda negativas. Bueno, ahora de esta expresión que ya tenemos, lo que podemos hacer es obtener la componente en X de la fuerza ejercida por la articulación, ya que la componente en X de la tensión del cable la conocemos. Por lo tanto, despejando de esta expresión, obtenemos que la componente en X de la fuerza F es igual a la componente en X de la tensión del cable, es decir, la componente en X de la fuerza F
es igual a la distancia x multiplicado por el peso W, y también por la cotangente del ángulo, entre la distancia L. Ya que hemos obtenido esta componente de la fuerza ejercida por la articulación, ahora vamos a obtener la otra componente aplicando esta parte de la condición de equilibrio. Con lo cual tenemos la suma de las componentes en Y, es decir, la componente en Y de la fuerza F, menos el peso W, más la componente en Y de la tensión del cable. Y toda esta cantidad igual a 0. Y de esta expresión que hemos obtenido vamos a despejar lo que es la componente en Y de la fuerza que ejerce la articulación. Con lo cual obtenemos que esta componente de la fuerza es igual al peso W menos la componente en Y de la tensión del cable. Pero la componente en Y de la tensión del cable es igual a la distancia x multiplicado por el peso W, entre la longitud L. Ahora simplificamos esta expresión realizando la resta. Entonces, como el primer término es un entero, lo vamos a convertir en fracción agregándole el número 1 como denominador. Y esta resta de fracciones se realiza multiplicando el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Es decir, tenemos el peso W por la longitud L, menos la multiplicación del denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Y tenemos 1 por x por W, es igual a x por W. Entre la multiplicación de los denominadores, 1 por L igual a L. Y por último, si observamos en el numerador tenemos un factor común, que es el peso W, por lo cual este lo factorizamos. Y tenemos el peso W multiplicado por la longitud L menos la distancia x, entre la longitud L. Y esta expresión que hemos obtenido es la componente en Y de la fuerza ejercida por la articulación. Bien amigos, y con esto finalizamos la primera parte del ejercicio. Continuamos con el inciso B, y aquí lo que nos dicen es que consideremos que el peso del bloque es igual a 315 newtons, y también que la longitud de la barra es igual a 2.76 metros. Además nos indican que el ángulo es igual a 32 grados. Y lo que nos piden es determinar la distancia x máxima. Si el alambre puede soportar una tensión máxima de 520 newtons. Bien amigos, entonces lo que vamos a hacer para determinar lo que nos piden es utilizar esta expresión que ya hemos obtenido de la tensión del cable en función de x. Y como nos piden determinar la distancia x, lo que vamos a hacer es primero despejar esta variable de esta expresión. Entonces al despejar obtenemos que la distancia x es igual a la tensión del cable, por la longitud L y por el seno del ángulo, entre el peso W. Ahora, ya que hemos despejado esta variable, lo único que vamos a hacer es sustituir los datos que nos dan. Y tenemos que esta distancia es igual a la tensión del cable, es decir, 520 newtons, multiplicado por la longitud L, que es igual a 2.76 metros. Y por el seno del ángulo, es decir, el seno de 32 grados, entre el peso W, que es igual a 315 newtons. Y si observamos, tenemos unidades de newton en el numerador y en el denominador, por lo cual estas se cancelan. Y al realizar esta operación, obtenemos finalmente que la distancia x es igual a 2.4 metros, redondeado a un decimal. Por lo tanto, la distancia máxima x a la cual podemos colocar el bloque sin que se rompa el alambre es a 2.4 metros del muro. Bien amigos, y con esto finalizamos el ejercicio. Gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo.